Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. Nueva Autovía 6. Conecta los puertos Zárate, Campana y La Plata. Alivia el tránsito de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. 180 kilómetros de desarrollo. Buenos Aires. Gobernación Daniel Scioli. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Bueno, como siempre les digo, somos unos defensores del hospital público, pero de aquel hospital que realmente brinda una buena atención. Hace 26 años que estamos en el aire y tenemos un staff de alrededor de 1.200 profesionales, la mayoría del hospital público y de reconocidas entidades o fundaciones. Hoy contamos con la presencia, como siempre, del doctor Mariano Favaloro, que es nuestro columnista, cirujano cardiovascular, y va a hablar acerca de los cuidados del corazón, ¿no es cierto? Cuidados que hay que tener para tener una vida sana, prolongada, y bueno, que no se malogre con algún infarto, que también, pues esto lo voy a preguntar al doctor. Algunas veces nosotros escuchamos, tuvo un preinfarto, ¿esto es cierto? ¿Hay algo antes del infarto que nos marca una alerta? Bien, también vamos a estar con la doctora Marcela Esmurra, que es jefa del Laboratorio del Sueño del Hospital Tornú y también de PSG Caballito, que nos va a explicar de qué se trata, y va a hablar acerca de este tema, los pidieron ustedes, complicaciones de las apneas del sueño. Bueno, nos va a explicar cuáles son las apneas, ¿no?, que son bastante molestas. También con el doctor Lobato, que va a hablar acerca de la alimentación, tan importante como es la alimentación en el mundo actual, porque algunas veces decimos los argentinos comemos bien y los italianos, los franceses, ¿qué pasa en nuestros países? Muy buenas tardes, Mariano Favaloro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana. Muy bien, por suerte. Acá saliendo de una gripe, así que por ahí empieza a toser. No, aviso al público. Esperemos que no, Esperemos que no. A tratar de que no, Mariano, aparte es lo más natural. Contanos. Bueno, ayer, 29 de septiembre, en todo el mundo se celebró, se festejó el Día Mundial del Corazón, que se hace todos los años en esta fecha, porque promovido por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, acá en nuestro territorio de las Américas, porque sin ninguna duda el órgano máximo que tenemos nosotros en importancia es el cerebro, que maneja todo el organismo, y sin el cual no somos personas. Pero el que mantiene la vida de todo con la circulación es el corazón. De hecho, cuando se para el corazón, está la muerte biológica, diferente a que cuando el cerebro está destruido por cualquier razón que puede ser, tenemos muerte cerebral pero no muerte biológica, y ahí somos potenciales donantes de órganos. Bien, dicho esto, el corazón, es interesante la definición, que no se tiene muy en cuenta, pero ¿qué es el corazón? Es una bomba de líquidos, en este caso la sangre. ¿Y por qué es tan especial? Porque es una bomba que no es tan frecuente encontrar, que es aspirante e impelente. Eso quiere decir que en cualquier situación que esté, en cualquier posición, siempre aspira la sangre para poder bombearla, y eso es fundamental. Es un órgano que tiene una ingeniería muy difícil de reproducir
con tanta exactitud y con tanta capacidad para bombear la sangre. Como quien dice, está justito hecha para el cuerpo humano, aunque parezca una redundancia, pero es así. ¿Y qué pasa? En el mundo tenemos, en la raza humana y en muchas otras razas animales, lo que se llama la arteriosclerosis. La arteriosclerosis es una enfermedad que no se sabe el origen, hoy día no tiene cura todavía porque no se sabe la causa, pero sí sabemos que produce depósitos de grasa en la pared de las arterias que después se va transformando y va creciendo y va obstruyendo el paso de la sangre cuando crece hacia adentro de la luz del vaso. Al obstruir el paso de la sangre, las consecuencias se producen en los territorios en los que, al no llegar suficiente sangre o directamente no llegar nada de sangre por estas placas arterioscleróticas que tapan la luz, se produce lo que se puede llamar el infarto en el corazón, la isquemia o la falta de sangre en los miembros inferiores, el accidente cerebrovascular en el cerebro, que son todos equivalentes de la misma enfermedad, de la misma causa, en este caso la causa mecánica, que es que no pasa sangre suficiente al territorio irrigado por alguna arteria. Y entonces, al comenzar el programa comenté, ¿no es cierto?, que la gente, ya que hablaste de infarto, dice, no llegó a tener tal o cual familiar un infarto, sino que tuvo un preinfarto. ¿Esto existe? Sí, existe de alguna manera y, como decía un cardiólogo, es un lujo. ¿Qué quiere decir estas palabras mías? Cuando hay obstrucción de una arteria, estamos refiriendo sobre todo al territorio coronario, en general hasta el 70% de obstrucción de la luz del vaso no da ningún síntoma, inclusive hay capacidad de ejercicio prácticamente máxima con 70% de obstrucción en un vaso de la luz. Ahora, cuando empieza a ser más allá del 70% de la luz del vaso la obstrucción, empieza a faltar sangre y sobre todo en los momentos de ejercicio, de que uno requiere más capacidad de bombeo en el corazón. Y ahí entonces aparece la falta esa de sangre que en algunos pacientes, y aquí viene la explicación de la palabra lujo, da dolor. No en todos los pacientes tienen dolor cuando falta sangre al corazón. Y digo que es un lujo porque eso da un aviso y le permite al paciente la consulta y la prevención de un futuro infarto, digamos, estudiarse para detectar la enfermedad y tratarla para que no se infarte. Hoy día tenemos muchos recursos para que esta obstrucción aliviarla o eliminarla prácticamente. ¿Y antes del preinfarto hay alguna característica que anuncia? Y el preinfarto es el infarto que está en curso pero que no llega a completarse, y entonces tenemos que el paciente de alguna manera cede el espasmo que acompaña a esa obstrucción en la arteria, remite un poco esa obstrucción severa y se recupera ese músculo cardíaco que le faltaba sangre en un momento y que ahora ya no le falta sangre en un monto tan importante como para producir esta falta de oxígeno a la fibra, al músculo, a la célula. Nuevamente, antes del preinfarto, ¿puede haber algún síntoma? A veces sí, a veces no. De hecho, el 30% de los infartos que se producen es la primer manifestación de la enfermedad arteriosclerótica. O sea, la persona nunca tuvo nada de nada. Lo primero que tiene es un infarto bien constituido y bien grande en general. Así que es a tener en cuenta, por eso dije que es un lujo tener dolor y tener lo que se llama el preinfarto, que se puede tratar, y entonces poder hacer el diagnóstico de esa obstrucción coronaria. Favaloro, síntoma o signo de qué es la taquicardia. La taquicardia es una aceleración del ritmo cardíaco en reposo por encima de 90 latidos por minuto. Eso es anormal. Entonces, cuando está por encima, en reposo, la persona en reposo y sobre todo más de 10-15 minutos en reposo, y tiene más de 90 latidos por minuto, tiene alguna situación anormal que produce ese aumento de los latidos que entonces llamamos taquicardia.
¿Y cuál puede ser una de esas, digamos, síntomas anormales, ¿no es cierto? Un estado emocional, un problema valvular, un problema de insuficiencia cardíaca no tratado, una arritmia concomitante que, por ejemplo, se llama la fibrilación auricular, cuando se entra en arritmia muy rápida la cavidad que está antes del ventrículo, que es la cavidad que bombea fuerte la sangre, es una precavidad, como quien dice, y cuando se fibrila la aurícula, entra en un ritmo autónomo tan rápido que generalmente produce un disparo también de los latidos que emite el corazón en el ventrículo. ¿Esto puede anunciar un preinfarto? No necesariamente. Indica que hay algo que anda mal, que es por lo cual el corazón se acelera. Porque muchas taquicardias no tienen... Es en coronarias sanas. Pero yo pregunto nuevamente, repregunto. El preinfarto, ¿tá? Puede estar entre tantos ítems relacionado con la taquicardia. No necesariamente. Vos decís no necesariamente, No. ¿sí o no? No. Perfecto. Entonces el que tiene taquicardia jamás va a tener un preinfarto. No, tampoco. Perfecto. No, Bien. tampoco es así. A ver. No. La taquicardia no tiene nada que ver con el preinfarto. Puede estar o no estar. No podés relacionar la taquicardia con el preinfarto. Yo pregunto. No. Porque vos sos el cardiólogo. Sí. Y, de lujo, como siempre digo. Sí. Entonces, por ejemplo, no se tiene que asustar la persona que tiene taquicardia, que podría llegar a desembocar en un preinfarto. O no. Puede tener coronarias sanas y nunca tener un preinfarto, digamos, o por muchos años Bien, más. Correcto, continuamos. Bueno, lo más importante entonces, el mensaje es la prevención de esto. Como no sabemos la causa íntima Bien. y no tenemos tratamiento contra la arteriosclerosis, sabemos que hay condiciones que la agravan y aceleran el crecimiento de las placas arterioscleróticas y la obstrucción de las arterias coronarias. Y entonces, entre esos factores está la hipertensión arterial, la presión elevada, la diabetes, la obesidad, que trae como consecuencia hipertensión y diabetes. Y tengamos en cuenta que los últimos estudios acá, publicados hace pocos meses, dicen que acá en Latinoamérica, se hizo un estudio en Sudamérica, en la Argentina el 66% de la población tiene sobrepeso, o sea que tiene más de 25 o 26 de índice de masa corporal y llega a 30 de masa corporal. Y de esos que tienen sobrepeso, el 30% tienen obesidad severa, o sea que tienen más de 30 de índice de masa corporal. Es uno de los países que tiene más obesidad. Entonces quiere decir que tenemos que cuidar mucho más la alimentación. Se están haciendo las cosas mal y están faltando políticas de salud pública para evitar que esto ocurra, porque después las consecuencias van a ser catastróficas para la población y para la economía del país. Eso está estudiado ya y hay un riesgo social y económico futuro muy, muy importante. Vos sabés que yo pensaba que Estados Unidos era el que ocupaba el primer lugar por la cantidad de obesos que uno ve. Y puede ser, yo estoy hablando de gordas, Sudamérica, ¿no? Yo estoy hablando de Sudamérica, que es la está estadística bien. que tenemos. Claro. Sí, Estados Nosotros Unidos en Sudamérica, pero Estados tiene Unidos mala alimentación, sí. Es pésima, ¿no? De hecho, para cambiar Sí. su imagen, la empresa más común, Sí. que todos decimos el MAC, Sí. está cambiando su El menú, sus menús para hacerlos más sanos Sí. y más saludables. Hay que ver si la gente los pide. Eso es lo que está equilibrando también, porque ellos tratan de mantener una salud de la gente, dar una dieta saludable con sus productos, pero a su vez no quieren bajar las ventas y las ganancias. Claro. Entonces, bueno, eso están haciendo una prueba, porque si les bajan las ventas y las ganancias, van a volver a la comida, digamos, van a dar predominancia a la comida mala. Si la gente la come... Es que ya la gente que va a esos lugares sabe que va a comer hamburguesas y toda esa grasa. Claro. pura. Yo creo que cuando uno tiene Y no ganas de piensa- transgredir la dieta, dice, me voy No ahí piensa en los y me vegetales. doy el gusto de comer la hamburguesa Claro. con las papas fritas. Y sí, ¿no? sí. Que hay mucha gente, por ejemplo, que no hace papas fritas en la casa y la Sí, comen ahí. Exacto. La comen ahí. Bien, entonces cuidado con los factores de riesgo. Factores de riesgo.
Para cuidar los factores de riesgo, lo primero que hay que cuidar es la alimentación. O sea, comer sano. ¿Qué es comer sano? Comer más productos naturales, frutas, verduras, menos productos elaborados, menos embutidos, menos carne de vaca, pero sí hay que comer carne de vaca, que es fundamental también en la dieta. Magra, con poca grasa. Claro, más ¿no? pollo, más pescado, carne magra, por supuesto, más frutas, más verduras y menos productos envasados, enlatados, embutidos, etcétera, que sabemos que tienen mucha grasa. Y también hay que cuidarse de los productos de panadería o de industria, todas las galletitas y snack, que todas tienen un exceso de sal y de azúcar para hacerlos adictivos, con lo cual entonces tenemos una gran ingesta de azúcar y de sal que hace que uno tenga mucha más hipertensión y tenga mucha adquisición de grasas malas, de grasas trans, que si bien se han prohibido, y el año 14 era el último año que podía haber grasas trans en los productos elaborados, yo creo con certeza de que todavía un poco siguen por la textura y por la calidad de los alimentos y por los problemas económicos que sufre el país, sin ninguna duda. Favaloro, sería lo ideal, ¿no es cierto?, que al mediodía esté la madre para hacerle la comida a los hijos, la abuela o algún personal, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ha cambiado todo. Antes el mediodía era la mesa familiar donde la madre elaboraba la comida. Ahora tenemos todas comidas rápidas porque estamos todos apurados. Y comidas rápidas son sanguchitos, son postrecitos comprados en un supermercado, hamburguesas, pizza o empanadas. Frita, pizza y empanada. Y entonces, yo cuento una anécdota. Eso no es bueno. Cuento una anécdota que en la casa de un familiar estaba la abuelita cuidando al nene, ¿no es cierto? El nene en ese entonces tenía 2 años y medio escasos y tocan el timbre. Entonces la abuelita le dice, ay, voy a abrir la puerta, la comida. O sea que el nene sabía que la puerta entraba por la comida. Claro. Y otro indicador también hablando... La puerta entraba por la comida, no, sí, que la comida entraba por la puerta. Sí, claro, sí. Bien. Que cuando llaman a la puerta es porque viene la comida. El chico decía, viene la comida. Y hablando de puerta, es otro indicador muy importante, abrir la puerta de la heladera y ver qué hay en la heladera. Eso nos indica cuál es la cultura alimenticia de la familia. En muchas familias si no hay nada porque compran todo rápido en el día. Entonces ni siquiera tienen fruta, tienen gaseosas, claro, todo también. Lo envasado, ¿no? Que trae conservantes y todo eso que hace mal a la salud. Todo artificial. Y yo digo siempre que todo lo natural es bueno, pero en su justa medida. Todo es un poco. Exacto. El problema no es solo todo lo que comemos, sino la cantidad que comemos. No es solo la calidad de los alimentos, sino la cantidad. Porque una hamburguesa se puede comer de vez en cuando. Sí. El problema es no comer hamburguesas todos los días, por ejemplo. También la grasa trans que trae las galletitas, ¿no? Sí. Que también eso tenía un plazo de... Sí, al 2014. Esa era la del 2014, claro, la de las grasas trans. Las grasas trans. Ajá. ¿Y qué pasó? Que tenía que eliminarse el 100%, quedar eliminadas, pero yo por las características de los alimentos creo que no han quedado eliminadas. Claro, salió la ley y no salió la práctica. Y no se cumple. Y viste, acá en la Argentina, echa la ley, echa la trampa, la frase famosa, y las leyes no se cumplen. Claro, tenemos que reconocer que es mucho más rica una galletita con grasas trans. No es rica, porque tiene a veces mí me gusta más, pero yo no la como. Son más crocantes. Sí. Tiene una estructura que a uno le parece una comida, no sé, mejor elaborada pareciera. Sí, exacto. Los productos que no tienen grasas trans no, son más esponjosos. Exacto. Entonces no es bueno para la industria. Y además tienen un tiempo de vencimiento mucho más rápido, porque la grasa natural se degrada mucho más rápidamente que la grasa trans. Bien. No nos olvidemos que la grasa trans es un pariente cercano a la molécula de plástico, para que la gente entienda. Ajá. Un pequeño cambio en la química de la grasa trans se transforma en plástico. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos. ¿Cómo no? Comienzo de espacio publicitario. Nueva Autovía 6. Conecta los puertos Zárate, Campana y La Plata. Alivia el tránsito de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. 180 kilómetros de desarrollo. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli.
Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694 Capital. Teléfono 4-687-3320. River Tecno, hasta el 2 de noviembre, en Tecnópolis, Avenida General Paz, entre Avenida Balbín y Avenida Constituyentes, Vicente López, de miércoles a domingo, de 12 a 20 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Fin espacio publicitario. Continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con la doctora Marcela Esmurra. Esmurra, ¿cómo estás? Hola. Voy a pedir un favor, Mariano Favaloro. ¿Va a pasar la doctora Esmurra al otro micrófono? Así la tengo de frente, la vemos por la cámara, ¿no es cierto? Porque estamos saliendo, como es habitual en la radio, pueden ver a través de la página, ¿no? ecosmedio.com. No solo nos pueden escuchar, sino que también ver. ¿Qué tal, Esmurra? Bien. Bueno, el tema, te digo que lo pidieron más de una persona, como son las complicaciones de las apneas del sueño, ¿no? La persona que ronca, ¿puede ser? Uh-huh. Bien. ¿Qué son las apneas? Están relacionadas con el ronquido, no es el ronquido en sí, sino que consiste en la obstrucción parcial o total de la vía aérea superior, lo que hace que el flujo aéreo es durante la noche, o durante el sueño, mejor dicho, puede ser diurno o nocturno, y que hace que el flujo aéreo se detenga o disminuya lo suficiente como para generar caída de la saturación de oxígeno en la sangre y una serie de respuestas que el organismo tiene que poner en marcha para poder aliviar la situación. Algunas de esas son despertares frecuentes, que lo que hacen, digamos, es, si bien no el paciente puede no estar vigil, pero hacen que los músculos de la vía aérea superior se activen y el paciente pueda volver a respirar. De todas maneras, eso lleva a una alteración en la continuidad del sueño, en la continuidad no solamente en cuanto a tiempo, sino en la profundización, el no poder alcanzar etapas de sueño más profundo, y además eso se acompaña de caída de oxígeno en la sangre, y además los fenómenos a nivel general, los fenómenos de hipoxemia y de reoxigenación repetitivos a lo largo de la noche, hacen que haya una serie de modificaciones a nivel vascular, a nivel metabólico, a nivel neurocognitivo, que van a generar justamente lo que llamamos las complicaciones a mediano o a corto, mediano y largo plazo. Con respecto a las complicaciones en sí de esta patología. Te pregunto algo, ¿esto se puede dar en cualquier etapa de la vida? Es más frecuente a partir de la edad media de la vida, pero de todas maneras es importante tener en cuenta que en otras etapas de la vida por ahí es probable que esté relacionado con otras cuestiones. En los niños existen apneas de sueño y en general están relacionadas con la hipertrofia o con el agrandamiento, digamos, de las amígdalas, y muchas mamás
digamos, refieren que los nenes roncan, que respiran mal durante la noche. Por supuesto, llevados a una situación extrema de una obstrucción importante o que se ha mantenido a lo largo del tiempo, son niños que tienen problemas digamos, en donde además del ronquido solamente o la fragmentación del sueño, va a haber problemas de crecimiento, va a haber trastornos en cuanto a la atención, en cuanto al desarrollo escolar, chicos que además digamos, son hiperactivos. En general, los chicos se ve al revés de lo que se ve en los adultos, que son hipersomnes o que están con mucha somnolencia durante el día. En los niños a veces se asocia con hiperactividad, un chico que no puede prestar atención, que puede adjudicarse a un síndrome de atención dispersa o un síndrome de hiperactividad y atención con disminución de la atención, o en realidad por ahí hay que estudiar y hay que ver si no se trata de un paciente con apnea del sueño, porque no se va a comportar de la misma manera que el adulto. Claro, quiere decir que la apnea del sueño cambia la vida de una familia si es un niño y también de un matrimonio si tiene que dormir al lado de un roncador, ¿no? Sí, el problema es que muchas veces se superponen las patologías, es decir, las mujeres en edad media, que a veces no es siempre la asociación entre el insomnio y la menopausia, pero la mujer menopáusica que tiene insomnio en pareja con un hombre obeso roncador, y ahí ya di el pie, digamos, como para hablar de la asociación con lo que estaba hablando el doctor Favaloro. Pero digamos que bueno, sí es una dificultad. De hecho, ayer estaba en la consulta y una paciente me refería a eso, venía con su queja era el insomnio, y me decía que además le cuesta dormir con su marido porque el marido ronca mucho. Uh-huh. Entonces eso ya le limitaba también totalmente la continuidad de su propio sueño, con lo cual las alteraciones del sueño en general sí ponen en juego la tranquilidad de todos los miembros de la familia por distintos motivos. Y los papás con los chicos lo mismo, porque los chicos hacen el movimiento, la hiperextensión durante el sueño del cuello para poder respirar mejor y todo, y verlos parar de respirar con una dificultad muy importante para volver a reiniciar la respiración, asusta mucho a los papás. Entonces uh-huh. Todo eso altera, y de hecho mamás que se quedan dormidas grabando o filmando a los nenes. Entonces bueno, hay toda una alteración de los ritmos de sueño de todos. Totalmente. Y es cierto que, por ejemplo, teniendo el caso, ¿no es cierto?, del señor que roncaba, que la persona obesa o excedida en peso y de cuello corto tiene mayor posibilidad. Y son factores de riesgo, sí. Hay factores de riesgo uh-huh. para la patología. En una época se hablaba más de los varones, digamos, pero en realidad es ligeramente menos frecuente en las mujeres, pero también es frecuente, y sobre todo después de la menopausia. En esa época, digamos, la relación prácticamente se hace más pareja. La obesidad, el cuello corto, a veces gente flaca también tiene apneas del sueño, y sobre todo la historia o el antecedente de haber tenido patología obstructiva de vía aérea superior no resuelta a veces. Pacientes que pudieron haber corregido en su juventud una desviación de tabique o alguna o hipertrofia de cornetes, lo que sea, cuestiones, digamos, de patología de vía aérea superior que no se ha corregido a lo largo del tiempo, hace que los músculos de la faringe hayan trabajado tanto que disminuyen en la capacidad de respuesta, y cuando se relajan, cuando pierden el estímulo y comienza la relajación con el sueño, se produce la obstrucción. Ajá. ¿Y qué complicaciones puede tener? Las que son a corto plazo, las que digamos y que motivan en general la consulta, son, además de lo social y del ruido y de la apnea y del susto que genera una persona que para de respirar y vuelve a respirar. Las complicaciones, la otra es la somnolencia diurna excesiva, es decir, el paciente que limita la continuidad de su sueño y la profundidad de su sueño porque va fragmentándolo, es muy probable que tenga sueño excesivo durante el día, y esa somnolencia excesiva, por supuesto, trae complicaciones fundamentalmente, digamos, en lo que hace al desarrollo de las actividades durante el día laborales,
tanto laborales como en lo que tiene que ver con la conducción de automóviles, por ejemplo, o de cualquier otro medio, digamos, que sean conductores de algo, no importa, exacto. Trenes, aviones. En realidad es recomendable de una máquina, ¿no? De cualquier máquina, por eso digo a nivel laboral, porque puede haber daño. Sí. Y eso es lo inmediato. Y más a mediano y largo plazo, las complicaciones son las cardio y cerebrovasculares. Esto está claramente evaluado en la literatura, que la asociación más importante, más frecuente, es la hipertensión arterial. De hecho, pacientes que, inclusive pacientes que simplemente tienen una hipertensión o un no descenso de la presión durante la noche, ya son pacientes de riesgo para desarrollar las complicaciones cardiológicas, digamos, que da la hipertensión sumada a la de las apneas. Las arritmias, recién el doctor hablaba de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una de las arritmias que más frecuentemente se ve. Se ven diferentes arritmias durante la noche. En general, nosotros cuando estudiamos a los pacientes, vemos que hay una bradicardia, es decir, el ritmo cardíaco disminuye durante el episodio de la apnea y durante el aumento de la frecuencia respiratoria. Cuando vuelve a respirar, aparece una taquicardia, se llama braditaquicardia, que está asociada a los eventos respiratorios. Esto desaparece cuando se trata, pero a veces hay otras patologías, hay otras arritmias, y arritmias que si los pacientes no se tratan, reaparecen prácticamente en un 100%, entre un 80 y un 100% de las recidivas de una arritmia pueden estar relacionadas con la apnea del sueño no tratada. Volviendo al bebé, ¿tiene algo que ver la apnea con muerte súbita? Se estudian los chicos muy chiquitos con muerte con riesgo, digamos, o que tienen antecedentes o prematuros, para poner sistemas de alarma y para evaluar si existen sistemas de alarma, pero no hay una relación absoluta ni es clarísimo. Sí se estudian, y cuando son chiquitos que tienen muchos eventos respiratorios o que han sido prematuros, bueno, se aconseja eventualmente sistemas de alarma relacionados, por ejemplo, con la saturación de oxígeno, y entonces esto se estimula, digamos, con los sistemas de alarma el despertar, no solamente el llamar a la mamá, sino el despertar del niño. Tiene que ver con la posición, en realidad no es muy clara la etiología exactamente, pero bueno, es una de las cosas que se estudian y se descartan cuando hay chiquitos o inmaduros, o bien que hayan tenido antecedentes de otros chicos en la familia con muerte súbita. De ahí el temor de algunas mamás, ¿no es cierto? Si uno le dice tiene apnea y enseguida asocian. Sí, los chicos hay que estudiar eso, hay que estudiar el reflujo gastroesofágico, es una causa también de asociación con las apneas. También en los adultos, lo que pasa que, claro, en adultos no se relaciona con la muerte súbita ni nada por el estilo, pero sí la asociación con el reflujo gastroesofágico, por las modificaciones de las presiones que se generan a nivel del tórax y que van a estimular el desplazamiento de material gástrico hacia el esófago. La asociación con otras enfermedades es bastante interesante, sobre todo enfermedades metabólicas. Hablábamos de la obesidad, de hecho el tema de la obesidad es uno de los factores de riesgo como para tener en cuenta, sobre todo porque además hay una línea muy delgada entre dos patologías. Una es sencilla, como la apnea del sueño, que se trata de una determinada manera, y la otra es que los pacientes además tengan complicaciones metabólicas más importantes y además tengan complicaciones respiratorias más importantes y se transformen en obesos hipoventiladores, que son pacientes que ya necesitan inclusive ventilarse con un respirador y no necesariamente con una ventilación sencilla como el apneico. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos pacientes. Bien, Esmurra, es muy interesante el tema, lo vamos a seguir en el próximo bloque. Y vos hablaste de reflujo gastroesofágico, que no sé si está de moda o hay un porqué, pero hay muchísima gente que le detectan el reflujo y bueno, a ver si tiene que ver también, como estás hablando, con respecto a reflujo y apneas. ¿Te parece? Vamos a un corte y luego continuamos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo,
Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Comienzo espacio publicitario. Nueva Autovía 6. Conecta los puertos Zárate, Campana y La Plata. Alivia el tránsito de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. 180 kilómetros de desarrollo. Buenos Aires. Gobernación Daniel Scioli. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota. hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. River Tecno, hasta el 2 de noviembre, en Tecnópolis, Avenida General Paz, entre Avenida Balbín y Avenida Constituyentes, Vicente López, de miércoles a domingo, de 12 a 20 horas. Buenos Aires. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Fin espacio publicitario. Muy interesante los temas, realmente interesante cuando ustedes están escuchando la publicidad y nosotros estamos enriqueciendo el próximo bloque. Le decía a la doctora Esmurra que no sabemos si está de moda el reflujo, si hay más porque hay algo que lo provoca, pero bueno, se escucha mucho a la gente hablar, tengo reflujo, a la noche me despierto, o bien con apnea, o bien con una sensación realmente de quemazón, que es bastante desagradable. Bueno, en general yo lo que creo es que de todas maneras el reflujo gastroesofágico es una entidad per se primaria, no es que esté causada por las apneas y tenga una relación absolutamente directa. Sí, cuando un paciente tiene reflujo gastroesofágico puede tener hasta los síntomas parecidos. En realidad se despierta de noche con crisis de tos o con ahogos y bueno, algunos pacientes refieren la misma sintomatología y algunos tienen apneas de sueño y algunos no y tienen reflujo gastroesofágico o algunos tienen los dos, que es una asociación relativamente frecuente. Ya decía, por el tema de la modificación de las presiones intratorácicas dentro del tórax, que hacen que, digamos, contra una vía aérea cerrada, una vía aérea super la faringe cerrada, como decíamos antes que era la apnea, el intento de volver a inspirar hace que exista una presión más negativa, digamos, a nivel torácico y eso hace que pueda pasar material del estómago al esófago y producir lesiones. Pero también es primario esto y también hay muchas sustancias, porque también hay esa otra cuestión, hay muchas sustancias que provocan reflujo. ¿Qué sustancias, por ejemplo? Desde alimentos hasta medicamentos, pero básicamente hay alimentos que están condenados a no ser consumidos cuando se diagnostica un reflujo gastroesofágico. ¿Y cuáles serían para que la gente...? El café, el chocolate, algunas, las comidas voluminosas, los cítricos, el alcohol, todo eso y sobre todo en las comidas de la noche y si no han pasado 2 horas hasta que uno se va a acostar, puede generar mayores posibilidades. Esa es otra. En más de una oportunidad, tratando este tema, ¿no? De el comer e ir a dormir, porque generalmente uno llega tarde, se come todo lo que hay en la heladera y lo que no comió durante el día. Eso quería decir yo. Adelante. Lo que hacemos ahora, como siempre, es alterar la naturaleza de la que estamos hechos. Entonces, en vez de hacer la comida principal al mediodía, la hacemos a la noche.
Entonces, como decía la doctora Smurra, ¿qué pasa? Tenemos una comida copiosa que está contraindicada a hacerla a la noche. Y tenemos estimulantes de la secreción ácida gástrica, como son los dulces, que también acaba de mencionar. Entonces tenemos todas las condiciones para que haya un alto reflujo gastroesofágico con mucha acidez. Y ahí tenemos el gran problema del reflujo y el daño que produce, porque muchas veces yo he tenido pacientes que tenían problemas respiratorios y que nadie le podía hacer el diagnóstico de lo que tenían, hasta que fue un neumonólogo y le dijo todo lo que comía, cómo lo comía, y le dijo, bueno, usted a la noche va a comer a la tarde, la última comida del día, no va a comer chocolate, no va a comer dulce, no va a comer nada de eso, y la paciente se curó y no tenía nunca más un problema pulmonar, Sí, porque además, era de origen digestivo el claro, problema pulmonar. además el otro tema es que más allá de los ahogos y todo, es una de las causas a descartar cuando hay tos crónica. Cuando el paciente hace la consulta por tos, que uno además de pensar en asma, además de pensar en goteo nasal posterior, que es otra de las causas, el reflujo es una de las cosas que tiene que descartar en pacientes con tos crónica. Yo recuerdo en más de una oportunidad la doctora Colombo que venía a hablar con respecto a este tema y decía, es como que uno carga el lavarropas y lo pone y lo acuesta el lavarropas. Entonces, más gráfico que eso, realmente tenemos que tener en cuenta que, y el doctor ahora Mariano Favaloro me va a dar un consejito, ¿no es cierto? Las personas con reflujo, ¿hay algo que puedan hacer en la posición de la cama para dormir más cómodo? Y lo mejor que pueden hacer, por lo menos, comer 2 a 3 horas antes de ir a la cama, la última comida. Que no sea abundante, 2 y 3, que no tenga estimulantes de la secreción gástrica, como bien dijo la doctora Smurra, chocolate, dulces, alcohol, etcétera, y otras cosas más, que entonces al no tener alta cantidad de secreción gástrica ácida, va a disminuir el daño si es que tiene algo de reflujo gastroesofágico. Que si come poquito y cumple estas condiciones de la comida, no va a tener. ¿Y la posición de la cama? Preguntaba ella. Yo me refería a la... Sí, debería dormir con 2 o 3 almohadas, pero algunas personas están muy incómodas, porque lógicamente es un problema también físico. Si la cabeza está más baja que el tórax y que el estómago, va a tener más posibilidad de tener reflujo. ¿Y si levanta la cama? Sí, en realidad ¿no? sí, muchas veces lo que con tacos de madera. Claro, lo que se indica es el levantar la cabecera, cama ¿no? Porque en general la almohada lo que obliga es a la flexión del cuello, con lo cual agravan un poquitito la situación. Pero digamos, por ahí levantar 10, 15 grados la cabecera de la cama hasta... a veces es una buena medida. Ayuda. A menos que sean pacientes con una disfunción venosa periférica. Bueno, a eso yo iba porque en una oportunidad nos llamó un oyente, ¿no? Diciendo, y yo tengo problemas en las piernas. Claro, dice, ¿cómo hago? O una cosa o la otra, ¿no? Y vos sabés que cuando vos hablabas, Smurra, yo pensaba, los bebés que... Ahora se sabe mucho más que 30 años atrás, ¿no es cierto? Pero esos bebés que lloraban toda la noche y que no había tantas, digamos, formas de detectar si realmente está llorando por el reflujo que poseían, ¿no? Sí, que no se saben expresar, realidad, claro, no se pueden expresar. No tienen forma. Exacto. Pero bueno, los chicos... en realidad se los detecta por otras cosas, por ahí los chicos vomitan inmediatamente después de alimentarse, vomitan mucho, entonces bueno, ahí es donde las mamás empiezan o se alimentan poco, entonces ahí es donde en realidad los pediatras, yo hablo digamos en cuanto a lo que tiene que ver conmigo, que los envíos y los pedidos de los estudios de las polisomnografías muchas veces se piden por ese motivo, que son bebés con reflujo. Pero bueno, ya los motivos por los cuales los pediatras, cómo los ven, cómo los diagnostican, eso ya me excede mi especialidad. Bien. Vamos a hacer, un pequeño corte para respetar nuestros tiempos y luego continuamos. Comienzo espacio publicitario. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE,
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Cibertecno, hasta el 2 de noviembre, en Tecnópolis, Avenida General Paz, entre Avenida Balbín y Avenida Constituyentes, Vicente López, de miércoles a domingo, de 12 a 20 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Peina la señora Ana María, Carlos Michalek, para Ricardo y Carlos Peluqueros. Cosquín 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para turnos, comuníquese al 4642-5598. Fin espacio publicitario. Y continuamos con Hablemos de Salud. Es importante, esmurran, entonces, tener un peso adecuado a nuestra talla y a las necesidades de nuestro organismo. La persona generalmente dice, bueno, estoy gordita, pero no importa, cuando llega el verano los bajo. No, en realidad lo ideal es mantener un peso adecuado porque hay muchas las asociaciones de la patología con la obesidad se pueden modificar, a veces no se modifican con el descenso de peso, entonces en realidad es ideal mantener un peso, valga la redundancia, ideal para una determinada persona, con su altura, con su edad, con sus características, para que además le permita hacer actividad física. La actividad física es muy importante. No solo el tema de la alimentación, hay muchas veces se ve gente que hace dietas estrictas, que hace grandes cosas y no complementa, digamos, la dieta con la actividad física, con lo cual eso es un dato importante. Y me parece que también, digamos, es muy importante la relación entre cualquier cosa que se vaya a iniciar o cualquier evaluación con el control, ¿no?, cardiológico, también para la evaluación para antes de realizar actividad física. Para aptitud física, claro. Exactamente, sí, porque mucha gente también intenta hacer dietas extremas. Bueno, ha habido casos de pacientes que no, inclusive con muerte súbita, etcétera, de pacientes que no tienen la evaluación previa con el test de esfuerzo, preevaluación seria, o nos piden a todos, creo que nos ha pasado, no me harías un certificado para ir al gimnasio. Entonces, claro, eso creo que las sí. evaluaciones. Y yo siempre le pido algún estudio para tener algo objetivo para decir que está sano y descartar algunas otras patologías, por lo menos un electrocardiograma y una prueba de esfuerzo. Si eso todo está bien, bueno, y es una persona joven de 20, 25 años, yo descarto muchas patologías y además yo siempre les digo, por lo menos un examen físico completo le voy a hacer. Claro. Si no, yo no sé a quién le estoy haciendo un certificado. Y después la responsabilidad es mía también. Sí, no, que es el que ha dado pero digo, hablaba de esto porque mucha gente empieza por su cuenta, las dietas, que eso todo va a modificar todo, las dietas, la actividad física, sin un control adecuado de sus posibilidades, inclusive osteoarticulares. Hay gente grande que ha sido obesa, sí, decidió bajar de peso, entonces voy y hago tal actividad física y generalmente por su cuenta y sin una evaluación previa, que me parece que es importante. Y yo recuerdo hace 15 años atrás, ahora creo que está un poquito más controlado, pero también depende de muchos factores. La señora que me ayudaba para los quehaceres domésticos dijo, yo hoy no voy a almorzar. Digo, ¿por qué no vas a almorzar? Me dice, porque yo hoy tengo que hacer la dieta del huevo duro. Entonces digo, ¿y qué es eso que me estás diciendo? Tengo que comer 7 huevos duros en el día. ¿Está? Entonces, uno cuando saca una dieta en una revista, tiene que ver en manos de quién cae esa dieta y cómo podemos perjudicar al paciente. Sí, o a la persona, ¿no? Que no es paciente. La evaluación de las dos cosas. Y después, bueno, la evaluación de en las patologías conjuntas, como por ejemplo, decíamos antes de la apnea del sueño con la hipertensión arterial, el trabajar en conjunto con los colegas. La apnea del sueño no solamente se relaciona con la hipertensión, también se relaciona habíamos hablado de las sardinas, y otra cosa que me olvidé era la insuficiencia cardíaca. Y digo, bueno, es una enfermedad que agrava, que tiene per se algunas manifestaciones respiratorias nocturnas, pero además
agrava la enfermedad, y también se parecen los síntomas, también son pacientes que se despiertan con abruptos ahogos a la noche. Favaloro, nosotros sabemos, más de una oportunidad, ¿no es cierto?, tantos años que estamos juntos, que uno de los factores importantes, como bien dijo la doctora Smurra, una vida sana, descanso adecuado, cuidar el peso. ¿Y vos crees que todos los pacientes saben cómo tienen que de pronto armar una dieta o cómo comer, ¿no es cierto? Sabe lo que le puede engordar y que no trae ningún nutriente para el organismo, ¿no? Ningún nutriente. Que no le va a faltar nada. Exacto, exacto. Esas dietas que desequilibran mucho la alimentación sana, completa, claro, y equilibrada. Yo sé que tenés algunos casos que son bastante cómicos, pero es para que la gente se entere, ¿no es cierto?, de que eso pasa y fue real. Sí, claro que pasa. El problema de la obesidad es muy serio. Lo que decía la doctora Smurra, que hay que evaluar bien qué riesgo cardiovascular tiene y después darle la dieta personalizada para esa persona. Y de hecho, como bien vos decís, querés referirte a un caso que yo te había comentado, vino un señor obeso que andaba con algunos problemitas en las piernas también y que era diabético. Y diabético que no quería tratarse, muy mal paciente para los médicos porque no cumplía con ninguna de las indicaciones médicas, y le habían hecho una radiografía, una tomografía, mejor dicho, de tórax y abdomen, por este problema que tenía en las piernas sobre todo, y resulta que la aorta abdominal tenía una placa de calcio. El hombre tenía 55 años, y esa placa de calcio estaba a punto de ocluir totalmente la luz de la aorta, ¿no? Y entonces, además, diabético severo, con análisis todos severamente anormales, y entonces yo le dije, bueno, que tenía que tratarse la diabetes, que tenía que bajar de peso y que a lo mejor había que hacerle algo más a la placa esta porque se le iba a tapar y iba a tener un problema muy serio de medio cuerpo, de la cintura para abajo. Y entonces, bueno, lo tragicómico es que, siguiendo la conducta habitual que tenían, acababan de comprar 1 kilo de dulce de batata, que lo traían con ellos, que se lo iban a comer, obviamente, y entonces la señora, cuando yo le digo todo esto al paciente, dice, uy, ¿y ahora qué vamos a hacer con el kilo de dulce de batata que tenemos? Había que ver si se lo comían en un día, en una semana o en qué, ¿no? Hacemos? ¿Cómo lo comemos? Claro. Con culpa o sin culpa, diría yo. Claro, exactamente. Bueno, por hoy no nos enteramos. Yo recuerdo también un caso que contó una médica que le había hecho una dieta muy estricta a una persona que estaba obesa. En medio de esta dieta sigue igual, y no solo sigue igual, sino que había veces que aumentaba, y dice, no puede ser, cuénteme, vamos a empezar desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿cómo hizo realmente esta dieta? Y dice, sí, tal cual, comí esto, comí otro, tal cual. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué hace usted durante el día? Y dice, yo veo los teleteatros en televisión, me encantan. Ah, bien. Y mientras ve los teleteatros, usted come, hace algo. Ay, sí, dice, yo hace años que mirando el teleteatro me como medio kilo de bombones. Entonces era como queso, como eran bombones. No entraban en la dieta. Entonces yo digo siempre que como el profesional tiene que hablar con el paciente para descubrir cosas que para lo que uno es obvio, para otros no. Con respecto a la patología del sueño, el problema es, por ejemplo, los pacientes que justifican su mal dormir porque se acostaron tarde, porque estoy durmiendo poco, porque en realidad le dicen a la mujer o a la mujer al varón, depende de quién sea el paciente, pero en realidad vos decís que yo me duermo, pero yo no, estoy sentado o estoy sentada, digo así porque no es privativo de los hombres, ¿no? Sí. Pero y a veces hay peleas en el consultorio porque hay uno que insiste en que él no se queda dormido. Exacto. Me quedaría horas charlando con ustedes, la verdad que una mesa redonda hermosa, la del día de hoy. Espero que hayamos sido útil para la gente que nos escucha asiduamente. Muchísimas gracias, doctora Smurra, te voy a invitar para un próximo programa. Muchísimas gracias, Mariano Favaloro.
Gracias a vos, Ana, como siempre. Y con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde el año 2010 a la fecha, la señora Ana María Forte fue distinguida con una mención especial en el premio Dr. Héctor Berger por su labor televisiva, otorgada por la AMA y SAPEM. Desde el año 2006 al 2013 recibió los siguientes premios: Gaviota de Oro de nivel nacional, Mejor Programa de Salud, Cultura General, Conducción Periodística Femenina, Solidario, Comunitario, Premio a la Trayectoria de la señora Ana María Forte, Mejor Producción General, Locución Masculina y Programa de Servicios. Este programa fue realizado por un grupo de profesionales que creen en una diferente calidad de vida. Fue una realización de Aquí y Ahora Producciones. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios